Ok. Excelente. Todos, Bueno, todos pueden ver, perfecto. Dale. sí, no, muchísimas gracias por esa introducción. Estamos muy contentos por estar aquí, y compartir con ustedes un poco de nuestras experiencias. Yo creo que cuando escuchamos la palabra expertos, yo diría más que todo, hemos sido expertos en pasar por donde asustan en algunas cosas, ¿verdad? Y esperamos que lo que escuchen de nosotros hoy sea de su agrado y sobre todo les ayude con sus objetivos. Daniel, ¿algunas palabras antes de empezar? No, igual para mí, al igual que Federico, es un honor poder estar aquí. Eh, Federico y yo nos conocemos desde hace, yo creo que ya vamos para 20 años, ya casi, Federico. Así Fuimos es. compañeros en el TEC. Eso no, Olga no lo ha dicho porque estoy seguro que ella no lo sabe. Entonces, Federico y yo a lo largo de estos casi 20 años, no solo hemos desarrollado una gran amistad, pero hemos desarrollado un amor por la mejora continua. Y gracias a la mejora continua es que estamos hoy en día donde estamos. Hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de comunicación asertiva y ojalá en otras oportunidades podamos hablar de otros temas a ustedes. Para nosotros es un placer y realmente les agradecemos esta invitación. Todo lo que sea poderle aportar a Costa Rica para Federico y para mí es, es un gran honor y lo hacemos con muchísimo gusto. Entonces, Federico, tómalo. Así es. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de comunicación asertiva. Si quieres, vámonos a la siguiente filmina. En la agenda como tal es bastante, digamos, lógica, ¿verdad? Vamos a empezar compartiendo un poco más acerca de nosotros. Yo creo que ya Olga contó la mayoría de las cosas, entonces esperamos no durar mucho ahí. Luego vamos a contarles del podcast y nos vamos a meter en el tema en sí de comunicación asertiva, que es cuáles son las características, cuál es la importancia en el mundo laboral. Yo creo que nosotros, nuestro enfoque siempre es hablar un poquito de la parte, digamos, didáctica, pero al final a donde todo esto se ve reflejados en la parte práctica, entonces vamos a compartir experiencias por ahí. También vamos a sugerir algunas estrategias para enseñar este tema a sus estudiantes y vamos a terminar con un ejercicio práctico que para nosotros es la mejor manera de pues ejercitar esto que vamos a hablar hoy. Y cerramos con preguntas. Eh, Vamos a la siguiente. Dame un segundo. Antes de seguir, Ujú. quisiera decir, pongan mucha atención en la definición, características, ejemplos, porque el ejercicio práctico lo van a hacer ustedes, no es nosotros. Entonces vamos a llamar gente del público que nos va a ayudar. Entonces pongan mucha atención en lo que vamos a hablar. Entonces de esta forma nos aseguramos que ustedes están poniendo atención a lo que estamos diciendo. Vamos. Así es. Bueno, empiezo yo. Básicamente Olga dijo, hizo una muy buena introducción de quién soy. Como ya mencionamos anteriormente, yo y Federico y yo salimos del TEC con una licenciatura en mantenimiento industrial. Luego yo decidí venirme a Suecia. En ese entonces, estamos hablando del 2010, el tema de la innovación. Se estaba hablando mucho sobre cómo gerenciar la innovación y me llamó mucho la atención y dije, bueno, vamos a buscar becas para salir del país y se me abrió una puerta aquí en Suecia. La idea era estar un año aquí, pero conocí a mi esposa y bueno, fue muy difícil regresar a Costa Rica. Y en los últimos 2 años he estado sacando una maestría en administración de negocios de una universidad también local aquí en Suecia. Eh, mi enfoque ha sido más que todo en gerenciando proyectos de investigación y desarrollo en distintas empresas. Últimamente, ya en los últimos casi 4 años, he estado trabajando para Scania, la multinacional sueca que produce buses y camiones. Eh, y aquí me desempeño como gerente de programa en el área de investigación y desarrollo, valga la redundancia, desarrollando plataformas de IT y procesos para poder gestionar y hacer posible la investigación y desarrollo a lo largo de Scania. Entonces eso es en corto lo que yo hago y lo que he estudiado.
Pero también yo tengo una historia muy bonita en el INA y cuando Olga nos contactó me alegró mucho porque yo siempre dije, yo de alguna forma quiero agradecerle a Lina por el proyecto donde yo estuve involucrado. Estamos hablando del 2008, vamos un poco atrás al 2008, donde hice mi proyecto de graduación en Astra Rocket, la empresa de Franklin Chan, en el tecnológico, donde desarrollamos un prototipo de una cafetera espacial y ese prototipo la hicimos en Alajuela, en el INA de Alajuela, donde gracias a ustedes, bueno, a la sección de metalmecánica, desarrollamos las partes principales allá del prototipo. Entonces, para mí es un honor estar aquí, no solo por poder transmitirles nuestras experiencias, sino también porque siento que de alguna forma quisiera retribuir lo hecho en el 2008. Entonces, eh, siempre es bueno volver a casa. De mi parte, igual creo que Olga hizo un buen trabajo resumiendo mi carrera laboral. De mi parte, yo, pues, como en términos de estudios, yo saqué mi licenciatura en mantenimiento industrial del TEC y después de ahí, pues, realmente me he enfocado más en certificaciones y en cursos más cortos y no tanto en continuar mi educación superior, pero sí he tenido mucha experiencia en diferentes campos del mundo corporativo. Como bien mencionaba Olga, yo empecé mi carrera en Intel y pasé ahí bastantes años. Luego tuve algunos cambios de carrera profesional. Yo soy ingeniero electromecánico, pero he pasado tiempo en recursos humanos. También incursioné en la parte de las tecnologías de información y pues lógicamente al entender que el mundo iba hacia allá, yo decidí dar un giro en mi carrera y volver a Intel y trabajar en ese departamento por muchos años. Y gracias a ese giro en mi carrera he logrado, pues, al asumir más responsabilidades con nuevos puestos y recientemente, o tal vez hace año y un poquito, me pasé a Medtronic, que es una empresa de dispositivos médicos que está en Costa Rica, pero yo trabajo en la parte de TI desde Estados Unidos y me desempeño como director de TI para dos unidades de negocio. Entonces, ha sido una carrera que realmente, pues estoy muy agradecido con la vida por haber tenido estas oportunidades, pero estoy muy agradecido con mi país por haberme dado la oportunidad de accesar educación de tan buena calidad como lo es la del TEC y las instituciones de educación superior públicas. Entonces, eh, como dice Daniel, yo, los dos nos emociona mucho poder estar aquí y devolver un poco al país que tanto nos dio. Entonces, entremos en materia. Yo creo que es suficiente acerca. Ah, perdón, vamos a hablar Sí, del podcast. no. Lo más importante primero, Federico. Hablemos un poco del podcast y cómo fue que Olga llegó a nosotros desde hace un poco más de 2 años. Yo creo que cuando la pandemia comenzó, Federico y yo comenzamos a preguntarnos básicamente cómo podemos aportarle al país. O sea, se abrió una puerta, una enorme puerta de acceso digital a donde antes no existía. Entonces, poder hacer videollamadas, o la aceptación de videollamadas como una forma de comunicación o de enseñar nos abrió una puerta a nosotros para poder explotar distintas formas de conectarnos de vuelta a Costa Rica. Entonces, desde hace 6 meses, nosotros comenzamos, 6 meses o un año, yo creo que fue un año desde cuando desarrollamos el prototipo, ya 6 meses ya seriamente. Entonces decidimos desarrollar un podcast, yo sentado aquí en Suecia, Federico en Estados Unidos, y el propósito de este podcast es poder darle o poder ayudar a esas futuras generaciones que están en Costa Rica y eventualmente en Latinoamérica, poder crecer fuera de las fronteras de Costa Rica, a sortear esos retos que se presentan en, en ese punto en cuando los estudiantes se gradúan de la universidad o del INA y pasan a la vida laboral. Y hay un montón de retos, un montón de situaciones que uno pudiera evitar o pudiera enfrentar de mejor forma cuando tiene las herramientas necesarias. Y esas herramientas solo se ganan a través de la experiencia. Entonces,
nosotros a partir de nuestra experiencia poder ayudarle a esa gente a sortear este abismo que llamamos nosotros entre la universidad y la vida laboral. Nuestro público meta, como mencionamos anteriormente, son estudiantes universitarios, estudiantes de instituciones técnicas y profesionales que o sea, ya están trabajando, tienen 1 o 2 años de experiencia. Entonces estamos hablando de gente entre 18 y 25 años. Pero claro, nos hemos dado cuenta que hay gente de 40, 50 años que escucha nuestro podcast y de hecho nos ha enviado algunas preguntas y hemos tratado de ayudar lo más que hemos podido. Pero sí, nos enfocamos más que todo en estudiantes universitarios o estudiantes de instituciones técnicas. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de esta pregunta, por qué dedicamos nuestro tiempo a esta causa y realmente no ganamos un 5 con esto, pero yo recuerdo muy bien una pregunta de John F. Kennedy y siempre la tengo presente. Él una vez preguntó o hizo esta reflexión: no preguntes qué puede hacer mi país por mí, pregunta más qué puedo hacer yo por mi país. Y en ese tono, en esa reflexión, Federico y yo, bueno, últimamente nos hemos preguntado cómo podemos utilizar nuestra experiencia para ayudar a Costa Rica y no necesariamente estando allá, sino poder seguir poder seguir creciendo yo en Suecia, Federico en Estados Unidos, y transmitir ese conocimiento a Costa Rica, que es muy valioso, las experiencias que hemos ganado. De alguna forma, el podcast lo hemos hecho en conjunto con el tecnológico, pero eso no quiere decir que a futuro, o sea, la idea siempre fue, empezamos con el tech y a futuro la idea siempre ha sido crecer, salir del tech. Eso no quiere decir que en el INA no se pueda utilizar este podcast, al revés, o sea, estamos tratando de crecer lo más rápido posible, pero siempre es bueno agradecer que el tech nos abrió una puerta. Este podcast se puede encontrar en distintas plataformas como Spotify, SoundCloud, Google Podcast y Apple Podcasts. Eventualmente les podemos enviar el link en el chat. Mientras Federico habla, yo les voy a enviar el link. Pero para que se den una idea, algunos episodios que hemos hablado, que hemos realizado. Por ejemplo, hemos hablado de prácticas profesionales, nuestras propias experiencias en la universidad y lo bueno, malo que hemos aprendido, navegando los primeros meses como profesional. Ahí damos muchos consejos sobre en qué enfocarse cuando uno sale a la calle, cómo crear el primer currículo para generar impacto. No es solo un primer currículo, sino también para poder llamar la atención. Y el último que hemos hecho, navegando la primera entrevista laboral con éxito. Y ahí damos muchos consejos de cómo enfrentar las entrevistas laborales. Entonces esos son los primeros episodios y yo creo que hoy o mañana estamos lanzando la segunda temporada, que ya ahí vamos a cambiar un poco el formato. Entonces eso es un poco el podcast. Y ahora sí, a lo que vinimos. No quisiéramos comenzar hablando sobre comunicación asertiva. Nos gustaría comenzar entendiendo qué es para ustedes comunicación asertiva, para después ver si hay alguna diferencia entre lo que nosotros les venimos a hablar y la idea que ustedes vienen de comunicación asertiva. Entonces, les quisiéramos pedir el favor de que en su computador o celular vayan a menti.com y utilicen el código 66716250. Entonces, van a menti.com, ponen este código 67716250. Yo de hecho lo voy a copiar. Y aquí estamos en Menti. Y básicamente ustedes van a tener estos 3 espacios para poder llenar qué es para ustedes la comunicación asertiva. Y mientras tanto yo puedo comenzar la presentación aquí. Y ahí podemos ver qué es para ustedes comunicación asertiva. Si alguno de ustedes no puede ingresar, por favor, díganlo.
O póngalo Buenos en el chat días, ¿cómo me también. les va? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, ¿me escuchan? sí. Sí, ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Es que yo estoy trabajando aquí en la sala de instructores de aquí, Guanacaste, en la regional, pero esas máquinas no están bien, no quieren entrar. Entonces estoy con mi celular. no hay Entonces, problema, lo puede hacer con el... Ok, gracias. Sí, esto se puede hacer con un celular. Es solo ir a utilizar Chrome o cualquier otra, como se dice en español, web browser, bueno, Navegador. aplicación web, navegador, y ir a la dirección menti.com, colocar el código 6671-6250 y escribir en pocas palabras qué es para ustedes la comunicación asertiva, porque quisiéramos leer un poco antes de comenzar para también guiarnos y ayudarnos a hacer de esta experiencia, hacer una mejor experiencia de lo que ya hemos planeado. Entonces ya tenemos 3 palabras, muchas gracias. Si tienen problemas con Menti, también pueden poner sus palabras en el chat. No hay problema. También vamos a dar unos 2 minutos para esperar más respuestas. Ya estamos viendo más. ¿Mm? Hay algunas palabras interesantes ahí. ¿Mm? Yo creo que podemos empezar a leer. Bueno, tenemos comunicación respetuosa, comunicación positiva. ¿Qué es? Eh, Me cambió todo. Eh, Palabras adecuadas, saber responder, saber escuchar, respeto, empatía, eh, ser sincero, no ser orgulloso. Básicamente transmitir conocimiento, comunicación positiva, palabras adecuadas, respetar al emisor, muy importante, yo creo que ahí está la clave. Habilidad neutral, ser sincero, claridad, eh, oportuno, a tiempo. Yo creo que básicamente resume en gran parte lo que venimos a hablar. Federico. Sí, me parece que hay mucho. Me parece que la audiencia tiene algún concepto acerca de la comunicación asertiva, lo cual es bueno. Entonces, tal vez lo que vamos a hablar hoy no va a ser totalmente foráneo, pero va a ser, eh, ojalá, enriquecedor para ya lo que parece ser una base de entender qué es la comunicación asertiva. Perfecto. Entonces cerremos esta parte. Muchas gracias por escribir sus, su entendimiento sobre comunicación asertiva y vamos a entrar de fondo al tema de hoy. Perfecto. Ok, entonces hablemos ya ahora sí de la definición formal de la comunicación asertiva y ahí mientras hablamos de esto, abajo les puse una pregunta de si ustedes tienen experiencia en redes sociales, cómo son los intercambios en redes sociales relativo a lo que vamos a hablar de comunicación asertiva. Básicamente la pregunta es, ¿son asertivos o no? Entonces, cuando hablamos de la comunicación asertiva, yo lo veo como este balance entre lo que a mí me importa y lo que a la otra persona le importa.
Entonces, desde el punto de vista mío, con la comunicación asertiva yo quiero poder decirle a otra persona o a un grupo de personas mi punto de vista de forma clara y directa, pero a la vez yo quiero poder respetar a los demás y sus opiniones. Y eso suena muy bonito, pero a veces en la práctica es bastante complicado. Y yo creo que es así, en parte, hay muchísimos factores, ¿verdad? Esto es una opinión, pero yo creo que a veces es un poquito cultural y cómo nos enseñan a comunicarnos a través de nuestra vida, qué ejemplos vemos en la casa, qué ejemplos vemos en la sociedad, y en fin, y todo eso hace que la comunicación asertiva de alguna forma no sea, digamos, un hábito, no sea fácilmente algo que hacemos todos los días. Siguiente punto, por favor. Espérate, ya listo. Gracias. Hay una persona, Murphy, que escribió esto, que para mí lo resume muy bien, es una forma de decir quién y cómo quiero ser tratado, ¿verdad? Y nos vamos a los principios que siempre escuchamos. Si yo respeto a los demás me van a respetar. Si yo le doy espacio a los demás de opinar, a mí me dan espacio de opinar. Entonces es una manera como para mí una comunicación más balanceada y que nos da la oportunidad de darles espacio a todos los que quieren dar su opinión. Pero lo que es a veces confuso es decir, bueno, pero si yo quiero usar comunicación asertiva, eso significa que siempre le va la razón a los demás. La respuesta es no. Eso es ser muy sumiso, ¿verdad? Entonces, eso es tal vez el fenómeno que vemos en algunas, digamos, ambientes en donde tal vez un trabajador está muy acostumbrado a recibir órdenes y su respuesta natural casi siempre es solo decir que sí, ¿verdad? Porque cuesta mucho que esa persona tal vez emita su opinión y pueden haber factores de miedo, de respeto, de cultura organizacional, pero en términos generales son personas que solamente saben decir que sí. Y eso no es comunicación asertiva, eso es comunicación pasiva y ahorita lo vamos a ver. Y como tercer punto, eh, vamos a ver por qué esto es importante y qué vamos a lograr, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos visto a través de nuestra carrera, que le enseñan a uno mucho en las corporaciones, es utilizar el pensamiento crítico, ¿verdad? Porque si ustedes se pueden imaginar, si queremos resolver problemas y queremos ser creativos, no podemos simplemente estar de acuerdo con las ideas de una persona o no podemos tal vez abordar los problemas de una sola forma. Entonces hay que aprender a criticar. Y lamentablemente la crítica hoy en día, el pensamiento crítico se ve tal vez como algo complicado, incómodo, ¿verdad? Pero si ese pensamiento crítico se canaliza de buena forma, puede tener un impacto muy positivo en lo que sea que estemos tratando de hacer, ya sea resolver un problema, ya sea, qué sé yo, poner una idea de negocio, o bien simplemente atender bien a una persona, ¿verdad? Porque estas cosas son muy dinámicas. Entonces, el pensamiento crítico, si lo aplicamos bien, termina siendo una gran herramienta para generar impacto positivo. Y a través de la comunicación asertiva lo podemos lograr. ¿Qué más? Minimizar los conflictos destructivos y promover el conflicto constructivo. Y eso es un término que para mí fue nuevo, al menos cuando empecé a trabajar, que es conflicto constructivo. O sea, yo solo tenía una idea de que el conflicto era destructivo. Pues no, resulta que el conflicto constructivo es poder estar en desacuerdo acerca de algo para poder llegar a una mejor solución. Y eso no tiene que ser una pelea, eso no tiene que ser una sala de reuniones incómoda, eso no tiene que ser una llamada incómoda. Hay maneras, utilizando comunicación asertiva, que podemos hacer eso de forma tal vez más tranquila y terminamos todos siendo amigos y no necesariamente peleados porque las opiniones son diferentes. El control de la ira, pues yo creo que el otro lado del espectro es ser agresivo cuando comunicamos y eso pues sabemos que no va a llevar a ningún lado. Imagínense nada más, o si yo me acuerdo bien de las calles de Costa Rica, yo creo que el control de la ira sería algo que sería muy bueno para todos y generaría mucho menos estrés, ¿verdad? Pero de nuevo, tal vez no somos muy asertivos cuando estamos detrás del volante. ¿Sigue?
las relaciones basadas en un ganar-ganar, algo muy importante, ¿verdad? No importa quiénes seamos digamos, en el esquema laboral, si somos empleados, si somos jefes, si somos consultores, si somos profesores, lo que sea, el ganar-ganar es muy importante, ¿verdad? Porque tal vez, y ahí era donde yo decía los aspectos culturales, a veces en Latinoamérica yo creo que pensamos mucho en ganar o perder, ¿verdad? Y de cierta forma sentimos como una victoria si yo tenía razón. Es como para los que seguimos el fútbol, es como mi equipo ganó y el suyo no, y qué rico, y ahora mañana llego con la camisa de mi equipo, y verdad, digamos, tal vez esas situaciones está bien porque es algo deportivo, pero el problema es que eso a veces lo traemos a la parte laboral. Y yo he estado en algunas organizaciones en donde si la mentalidad es ganar o perder, nunca llegamos a nada. Entonces, la comunicación asertiva es una herramienta para poder llegar a ese ganar-ganar, en donde no es que todo el mundo sale contento con todo lo que querían, pero aprenden a llegar a un compromiso. Eh, Alcanzar metas, ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Las metas se alcanzan con, vamos a ver, como un conjunto no, y si yo lo quiero alcanzar mi meta solo de mi manera, sin tomar en cuenta la opinión de los demás, pues no vamos a llegar a ningún lado, o tal vez sí llegamos a algún lado, pero la gente va a perder confianza, no se va a sentir escuchada, y probablemente lleguemos a un ambiente tóxico, que de eso pues creo que todos hemos tenido alguna experiencia de ambiente tóxico, y usualmente es porque no se utiliza comunicación asertiva. Ahora sí, ya viendo todas estas, ¿qué piensan ustedes o cómo piensan ustedes que son los intercambios en redes sociales? Alguien que levante la mano virtual y tal vez quiera compartir su experiencia en redes sociales, si las tienen, y cómo creen ustedes que es la comunicación en esos medios. Muy callados todos. Seguro se Muy están preparando calladitos. para el ejercicio final, entonces están Eh, asustados. No veo manitas levantadas todavía. Vamos, vamos, levantemos. Hay manita, Yesenia, que levantó la manita Yesenia. Adelante, Yesenia, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un tema que se las trae y siempre he tenido la incógnita de cómo nos podemos comunicar en una forma asertiva en este campo. Nos barbandean todo lo que son redes sociales a nivel de publicidad, y ahora el tema que usted está tocando es a nivel de los hábitos de una persona altamente efectiva, ¿verdad? Y entonces me llama la atención esos aspectos, cómo nosotros, cómo lo proyectamos. Exactamente, tengo más bien esa inquietud. Díganme ustedes, ¿cómo lo proyectamos eso en redes sociales? Lo vemos en tanto a nivel empresarial que ven un maltrato, digamos, o un mal servicio, la queja. Y cómo tenemos como funcionarios manifestarnos en una forma profesional y no agarró de pelo ahí discutiendo perdón la popularidad, con el cliente, y porque se da cuenta todos. O la comunicación utilizando, ¿cuál es la verdadera comunicación? ¿Qué es lo que quiero proyectar y cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo debo utilizar? ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo debo atraer? ¿Cuál es esta parte de usted gana, yo gano? Que eso es muy interesante y me gusta este tema sobre crear relaciones, ganar, ganar. Y el tema que usted habló sobre la parte de utilizar esa estrategia sobre conflicto constructivo que me llamó mucho la atención ante las redes sociales. Y nosotros, ¿cómo estamos involucrados dentro del entorno pedagógico o a nivel de educación en este campo? ¿Cómo nosotros podemos utilizar? ¿Cómo nos dicen, ahí están las herramientas, aprovechémosla, pero la comunicación, qué difícil por este medio electrónico, este calor humano? Estamos aprendiendo de cómo nosotros podemos controlar qué hacemos cuando una persona se queja, por ejemplo, de que puedo estar manifestando una queja, ya sea escrita o hacer un video sobre la situación de que no me gustó o sí me gustó la información. Siempre vemos la parte positiva,
pero cómo manejarla, me pareció muy interesante. Más bien les devuelvo a ustedes esa parte, porque sí la hemos visto en algún servicio, principalmente cuando uno compra en línea y quedamos mal en ese aspecto. Gracias. No, muchas gracias, Yesenia. Yo creo que ojalá en la parte cuando hagamos el ejercicio, ahí va a ser, ahí vamos a poder poner más, tal vez, color a todo lo que lo que vamos a decir. Em, en redes sociales, yo creo que en mi experiencia ha sido, al menos, que los intercambios son bastante agresivos, ¿verdad? Y bueno, ahí podríamos entrar en todo un tema. Creo que Luis Diego tiene la mano levantada, entonces, por favor, Luis Diego. Buenos días, compañeras y compañeros. Un placer saludarlos y buenos días también, Buenos señores días. expositores. Muy contento por estar compartiendo con ustedes y como ese es el objetivo, aquí vamos a sacar el provecho a todas esas experiencias que ustedes han vivido fuera y dentro del país. Nada más 2 comentarios muy rápidos para que tal vez ustedes se puedan apuntalar y ahora nos puedan ayudar en eso. Experiencias INA. Nosotros estamos viviendo tiempos de cambio dentro de la institución y nosotros a veces somos partícipes de reuniones en donde tenemos que estar el sector técnico con el sector administrativo o con el sector más gerencial o más de jefatura, que por lo general se involucran mucho en los procesos institucionales de mando, pero tienen muchos años de que tal vez se despegaron de lo que llamamos nosotros de la calle. Rompieron ese contacto tan cerca con los procesos productivos en las empresas, con los estudiantes o con los diferentes mercados a los que van nuestros estudiantes a desempeñarse. Empiezan a jugar roles más gerenciales y tienen menos contacto con a quien nosotros les servimos específicamente. Cuando nosotros participamos de estas reuniones y no se ven con ese concepto como el que ustedes lo acaban de decir, de que pueden haber conflictos donde yo necesariamente, o pueden haber discusiones, que las discusiones son sanas, siempre se sepan manejar y se sepan enfocar con la diferencia de criterios. O sea, nosotros, la cultura costarricense, muchas veces cuando vemos una diferencia de criterio, ya nos lo llevamos a lo personal, nos lo llevamos al ámbito de que me está debatiendo, me quiere echar abajo lo que yo digo, está peleando conmigo, o sea, lo llevamos a un ámbito tan personal que nos salimos de la objetividad de lo profesional. Y eso viera como nos cuesta a nosotros en nuestro país, porque más bien las diferencias son las que nos ayudan a construir, porque tal vez hay aspectos que yo por estar enamorado de mi concepto, por decirlo de alguna forma, no le veo las deficiencias. Entonces, no sé, creo que nosotros, los costarricenses, tenemos que crecer un poco. Ustedes que salen del país empiezan a rozar con otras culturas, con otros pensamientos. Creo que es diferente. Yo tuve la oportunidad de trabajar antes de estar en el INA con diferentes nacionalidades, con españoles, franceses, brasileños, austriacos, japoneses, ingleses, porque yo trabajé en todo lo que fue la parte de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, tanto en la empresa privada como con el ICE. Entonces, a mí un austriaco me enseñó a que el trabajo tiene que ser efectivo, no hay que trabajar ese montón de horas y al final lograr poquito, o sea, que usted trabaje 9 horas, organícese y cumpla los objetivos que tenía que alcanzar cada día. No se mate en el trabajo es para que nos haga felices y para crecer como personas y también tener un medio de subsistencia, pero no para enfermarnos ni morirnos en el trabajo. Y también me enseñó a que las cosas hay que decirlas. O sea, si él llegaba y nos decía, este bobinado, este proceso está mal, y nadie se alarmaba porque nos dijera que estaba mal. Hay que volverlo a hacer y hay que corregir esto y esto y esto y esto porque no puede quedar en esta soldadura, este acabado como quedó. El que nos dijera que algo no nos había quedado mal, el que nos dijera que algo no estaba correcto, no era ni motivo de enojo, ni motivo de berrinche, ni motivo de desilusión. Viera que yo aprendí eso de la cultura europea, de que son muy directos,
son muy enfocados y nada se lo toman a personal, aunque sea una corrección. Nosotros en Costa Rica la corrección la vemos como un insulto, entonces es complicado. Me gustaría que, no sé si Ujú, tienen algo por ahí con este claro. tema, ¿no? Muchísimas gracias, Luis Diego. Y definitivamente usted se va a dar cuenta que los ejercicios prácticos que traemos hoy eh, tocan un poco esas situaciones que usted menciona. Entonces, vamos a movernos a la siguiente filmina por temas de tiempo, pero definitivamente muy valioso ese aporte porque por ahí es que viene la necesidad de poder transmitir estos conceptos no solo a ustedes, sino a los estudiantes. Si querés, Daniel, saca todo el contenido de esta filmina. La comunicación asertiva tiene muchas características y yo puse ahí esa imagen de esa persona como que está un poco abrumada por todo lo que conlleva esto. Y eso es como un poco para señalar que es una cuestión de práctica, no es una cuestión de, eh, digamos, lo aprendo una vez y ya, ¿verdad? Hay que practicarlo varias veces y es pues, sí, un hábito, como mencionaba la compañera Yesenia, es un hábito que hay que aprenderlo y practicarlo. Entonces, aquí hay algunas cosas que encontramos, probablemente la lista no es 100%, no cubre 100% todas las características, pero creo que son las cosas más importantes. Y vean que hay cosas que son, digamos, simples, pero si no las practicamos, se nos van a olvidar. Entonces, ser educado y honesto, yo creo que todos, la mayoría de personas que yo conozco por naturaleza son educadas y honestas, pero a veces cuando estamos en ese, tal vez sea conflicto o queremos pedir algo, se nos olvida. La parte personal, el compañero mencionaba la parte de cómo hacer, cómo comunicarme sin que sea un ataque, ¿verdad? Entonces eso implica que antes de comunicarme tengo que pensar lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, ¿verdad? Y eso tal vez va a tomar milésimas de segundo, pero esa pausa antes de contestar es súper importante para poder modular el mensaje que voy a dar, ¿verdad? Y a veces tengo que ponerme y utilizar la empatía para ponerme del otro lado de la persona para pensar cómo voy a recibir este mensaje. Y todo eso lo tengo que hacer en milésimas de segundo para que salga bien, ¿verdad? Por ende, la práctica. Y ahí va, ¿cuáles palabras voy a usar? O sea, vamos a ver, si yo estoy hablando con una persona que no sabe nada del campo de TI, y esto yo tengo que hacer todos los días, yo no voy a llegar a hablarle a una persona que está enfocada en su negocio de servidores, de redes, y que se me cayó esto y que se me cayó el sistema. ¿Y cuántas veces no hemos estado enfrente de una persona que da un servicio y me habla con términos técnicos y un montón de cosas, y uno como receptor de ese mensaje dice, ¿qué? A mí eso nada no me importa, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas antes de dar ese mensaje y eso tiene que ver con la comunicación asertiva. Eh, de- y cómo yo me expreso tiene que ser yo, tengo que salir, digamos, firme ante ese receptor, verlo a los ojos o verla a los ojos y decirle, yo pienso X, Y, Z. No estoy atacando, no le voy a decir usted tal cosa, es por esto, yo pienso, ¿verdad? Que eh, deberíamos hacer las cosas así, 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 por estas y estas razones, ¿verdad? Pero sí es muy importante exponer que es mi pensamiento, no escapar. A veces creo que queremos evadir esa responsabilidad de que lo que voy a decir es pensamiento mío. Entonces lo decoro, yo le digo decorarlo, como con palabrillas ahí para que no parezca que es mi idea. Entonces la digo, digamos, de forma pasiva. Digo, es que deberíamos pensar, es que y eso es, ahí ya empezamos a aflojar, empezamos a hacer el mensaje, digamos, lleno de aire, en vez de que esté lleno de valor, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de la postura, el tono de voz fuerte, pero no agresivo, qué importante, ¿verdad? Y yo siento que a veces por términos culturales, y vamos a decirlo como es, a veces por términos de machismo, cuando una mujer utiliza el tono de voz fuerte, ¿qué decimos los hombres? Ah, esa doña más malcriada. Pero eso no debe ser así. Como receptores asertivos, tenemos que entender que eso no es una ofensa para el hombre. Es usar tono de voz fuerte, no tiene por qué ser una agresión, ¿verdad? Pero también hay que modularlo. Y obviamente, como hombres, también nosotros tenemos que modular la manera en que nos vamos a dirigir a las demás personas para que no parezca que les estamos haciendo daño con la voz. Las expresiones faciales, ¿verdad? Los latinoamericanos son muy expresivos, entonces tenemos tal vez que pensar que a veces nuestras expresiones, sin siquiera hablar, la comunicación, digamos, no verbal, puede afectar ese mensaje.
¿verdad? Y una muy importante, ¿verdad? Esta para mí es de las cosas que todavía cuesta, ¿verdad? Con las personas generales. ¿Cuándo es el momento correcto para decir las cosas? ¿Verdad? Entonces, ¿quién no ha estado en una reunión en donde todo el mundo quiere decir algo, pero nadie dice nada? ¿Y sabe cuándo lo dicen? Cuando se acaba la reunión, lo dicen en el baño, lo dicen en el almuerzo, se lo dicen por mensajitos. Entonces, todas esas buenas ideas y esas oportunidades de crear un conflicto constructivo o bien de simplemente poder expresar lo que yo necesito y respetando a los demás, etcétera, se perdieron esos momentos porque no tenemos las herramientas para poder dar nuestra opinión o decir lo que pensamos en el momento adecuado. Y me gustaría, Sigamos. Ujú. bueno, hay otras más. Mejor termina y después yo digo, Había un yo montón complemento más. algo. Como les Sí, dije, son muchas cosas, ¿verdad? Y aquí por eso hay que aprenderlo y por eso puede ser un poco abrumante, ¿verdad? Pero ya bueno, hablamos de las palabras bien escogidas, claras, y escoger una forma positiva de expresarse, ¿verdad? Eso es cómo, de nuevo, cómo decorar las cosas, ¿no? O no decorar las cosas, digamos. Hay personas que empiezan a hablar y dicen, bueno, es que yo quería decirles, porque bueno, si ustedes se imaginan, es que vieran que, y entonces empiezan como en todo este baile, ¿verdad? Y no llegamos a lo que realmente queremos. Y tal vez la forma positiva de decirlo es, yo voy a expresar, lo puedo decir así, yo voy a expresar lo que yo opino, tal vez no sea la opinión de los demás, pero me parece importante compartir esto con ustedes. Entonces es positivo, estoy respetando a los demás, pero no uso toda esa decoración para decir las cosas. Y obviamente la crítica, ¿verdad? Una cosa es llegar a decir una crítica constructiva, a decir, a mí la verdad, esa decisión no me parece y estas son las razones que yo tengo, a decir, esa decisión es una cochinada, ustedes no saben lo que están diciendo, etcétera, etcétera. Y sabemos que hay escenarios donde así es como se habla. Ahora sí, Daniel. y dándole continuidad a lo que Luis Diego estaba comentando de las diferencias culturales entre, bueno, en este caso, Europa y Latinoamérica. Y me gustaría explicar un poco que la comunicación asertiva también se ve muy afectada por la cultura. Eh, lo que Luis Diego mencionaba, que esta persona austríaca era muy directa y, y sí, honesta en su forma de comunicar. Aquí se espera que los empleados critiquen las decisiones de los jefes. Eso en Latinoamérica, bueno, cuando yo trabajaba ya hace 10 años en Costa Rica, no era muy bien aceptado. Uno tenía que seguir la instrucción del jefe. Pero aquí eso no se da. Entonces aquí nos obligan realmente a criticar de buena forma para que todas las decisiones sean aceptadas por los equipos. Entonces sí se permite esa forma de cuestionar, no criticar, cuestionar las decisiones para que como equipo podamos avanzar. Eso es algo que en Latinoamérica no estoy seguro si ya se cambió esa cultura o si se sigue dando ese comportamiento donde el jefe dice se hace esto y se acabó. Entonces, cuestionar las decisiones de un jefe es un poco más peligroso. Y también me gustaría aclarar un poco, digamos, como que para que ustedes tengan el nivel de expectativa de esta charla. Tenemos 1 hora y podríamos hablar por 3, 4 horas, pero lastimosamente tenemos 1 hora y vamos a dar, digamos que una pincelada de este tema. Y tratamos de escoger lo más importante que ustedes se puedan llevar para actuar mañana, de una vez, con los estudiantes o con ustedes mismos, entre ustedes. Entonces, Así ¿cómo es. darles estas herramientas para que desde hoy ustedes puedan mejorar un poco la comunicación asertiva? Así es. Este cuadrito tal vez no lo voy a leer todo porque tal vez no vale la pena leerlo todo, pero creo que lo pueden utilizar como, eh, digamos, una herramienta o decir una guía para saber cómo están comunicando cierto mensaje. Hay como un espectro, yo diría un espectro entre la comunicación pasiva y la comunicación agresiva, y en el centro está la comunicación asertiva. Hay una más que hoy no la vamos a tocar tantísimo, aunque vamos a dar un par de ejemplos, que es la comunicación pasivo-agresiva, ¿verdad? Que eso, en términos ticos, podríamos decir que es un poquito el choteo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a conversar sobre eso. La comunicación pasiva es aquella que realmente pone a todo por encima
de mí, ¿verdad? Entonces, cosas como tengo miedo de expresar mis opiniones, no ver a las personas a los ojos, estoy todo encorvado a la hora de comunicar, me pongo inclusive como víctima porque digo, es que yo soy tan pequeñito que no puedo opinar, no puedo decir lo que quiero, ¿verdad? Entonces, esto es el perfil de la persona que usualmente solo sigue órdenes y no cuestiona, como decía Daniel, que podemos verlo todavía en algunos casos en Latinoamérica y aparentemente por el chat, seguimos viendo que esos comportamientos existen. Y si me voy al otro lado del espectro, ¿verdad? A la parte de la comunicación agresiva, que es donde yo diría lo que vemos en las presas, ¿verdad? Uso de la agresión y el enojo, ¿verdad? En el estadio vemos esto también, ¿verdad? La mirada juzgona, eso para mí es algo muy latinoamericano, ¿verdad? Siempre hay como bromas de que uno cuando era pequeño, la mamá lo veía con unos ojos y ya usted sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Eso al final es un tipo de comunicación agresiva, ¿verdad? Porque usted puede estar en una reunión de trabajo, puede estar en un restaurante, lo que sea, y usted se da cuenta que una persona está siendo agresiva con usted con solo verle la cara, ¿verdad? Y eso, sí, como profesionales tenemos que aprender a manejar eso. Los gritos, minimizar a los demás, reducirles su autoestima utilizando palabras dañinas, el sacar pecho, ¿verdad? Llegar y ser matón, digamos, con una persona. Y realmente cuando alguien está siendo agresivo es porque solo le importa sus necesidades, no le importa dañar a nadie más. Y hay lamentablemente jefes y personas que así es como ejecutan en el trabajo. Y no les importa cuántos cuerpos dejan en el camino y cuánta sangre, ¿verdad? En forma figurativa, dejan en el camino, ¿verdad? Ellos lo que hacen es, vamos, voy a ir a sacar los resultados, no importa cómo. Y a veces, en algunas culturas organizacionales, eso se aplaude y le dan premios y le dan reconocimientos, pero lamentablemente ese comportamiento agresivo termina siendo una trampa para esas personas, ¿verdad? Y bueno, saber decir que no de forma agresiva, pues va por ahí y como les decía al principio, ganar o perder, ¿verdad? Entonces la parte de comunicación agresiva va ¿verdad? Opuesta a la parte pasiva. Entonces llegamos al medio y decimos, ok, ¿cómo hacemos ese balance, ¿verdad? Entonces, en términos de expresar mis opiniones, esto es un tema mucho de confianza y el ambiente en el que estoy. Entonces, yo tengo la confianza para decir lo que siento de forma respetuosa. Y para mí aquí empezamos con el tema de cuáles herramientas pueden utilizar ustedes con sus estudiantes. Muchas veces la comunicación asertiva no sucede porque el ambiente no es seguro para ello. ¿Qué me refiero con seguro? Que si una persona expresa sus sentimientos, que no haya un montón de, con la palabra de moda, bullies ahora, ¿verdad? Criticando esas opiniones. O que las personas no sepan recibir estos, digamos, mensajes de forma respetuosa. Entonces, como profesores, crear un ambiente de respeto en el aula es muy importante para fomentar la comunicación asertiva. Mirar a las personas a los ojos. Qué importante, digamos, en la parte de servicio, ¿verdad? Si usted tiene una persona de servicio al cliente que cuando emite su mensaje no puede ver a su cliente a los ojos, entonces esa persona ya se está poniendo en una posición pasiva en donde el cliente podría inclusive, digamos, eh, no hay mejor palabra, es abusar, ¿verdad? De esa persona que realmente lo que está haciendo es su trabajo. Hablar con firmeza, entonces ese balance entre yo puedo ser firme, pero no tengo por qué ser grosero, ni tengo que ser pasivo. Cuando usted empieza a hablar de forma asertiva, comunicarse de forma asertiva, por escrito o hablando, su autoestima sube. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces cuando yo digo realmente lo que quiero, yo no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que sí, que hay veces que uno no dijo lo que quería decir y cuando finalmente lo dice, y esto puede ser en un conflicto personal inclusive, cuando usted realmente dice lo que quería decir desde hace meses, desde hace días, usted se siente un alivio, pero usted se siente orgulloso, se siente tranquilo de haber podido expresar lo que realmente quería expresar. Y por eso es tan importante darle las herramientas a estas personas que entiendan que decir las cosas y decir lo que sienten sí es importante, ¿verdad? No lo quiero romantizar demasiado, pero sí es importante porque
cuando usted está tranquilo y tiene la conciencia tranquila y siente que le están escuchando sus necesidades como persona, usted puede ejecutar mejor. Usted tiene tranquilidad para ir a hacer bien su trabajo y enfocarse en sacar buenos resultados. Pues la postura firme habla por sí solo. Y bueno, cuando somos empáticos con los demás y usamos estas técnicas, yo pienso en que las necesidades de los demás están a la misma altura que las mías. Es reconocer que los demás también tienen necesidades y que a través de mi comunicación yo las voy a reconocer. Entonces, darle ese espacio a los demás. Yo puedo decir, yo pienso que este proyecto debería de tomar otro rumbo, pero quisiera escuchar las opiniones de los demás para ver si confirman mi apreciación. Entonces, inmediatamente en ese mensaje yo le di a todos la oportunidad de opinar sin decir que lo que yo pienso es lo mejor, ¿verdad? Y bueno, el tono calmado, directo, y poder satisfacer las necesidades colectivas, pues creo que eso va mucho de la mano con ser empático y entender que la comunicación asertiva es ese balance entre comunicación pasiva y comunicación agresiva. Muy bien. Federico, ya hemos Sí. hablado 1 hora, puedes creerlo. Y Sí. no hemos llegado, yo creo que vamos como por la mitad. Entonces, tratemos un poco de ir adelante. Y bueno, desde mi punto de vista también yo creo que se puede resumir que comunicación asertiva, y es algo que aquí no lo vemos directamente, pero para mí es tomar control de una situación desde una perspectiva positiva. Y lo vamos a ver en los ejemplos que vienen ahora. Entonces, empezamos con un ejemplo, una pregunta cotidiana. ¿Qué quieren hacer hoy? Y aquí vemos las 4 formas de responder. Está la forma pasiva, que es lo que ustedes quieran, y eso básicamente demuestra desinterés en el plan. Una forma agresiva, lo que yo quiera, porque aquí mando yo. Ahí básicamente están diciendo, no me importa realmente lo que piensan ustedes, y yo soy el que tomo la decisión. Básicamente, entonces no se da la oportunidad del ganar. Y ya de una forma asertiva, ¿cómo se podría responder esta pregunta? Es, bueno, yo creo que sería bueno para todos poder ir al centro comercial porque hay algo para cada uno de nosotros. Entonces ahí se da la oportunidad de darle una ganancia a cada uno que está involucrado en esta situación. Se está comunicando de forma positiva. Se está aceptando lo que otros piensan. Entonces se da una posibilidad de ir más allá, de sentir que todos caben en esta situación. Y la pasiva agresiva, que no vamos a entrar en mucho detalle, lo que ustedes quieran, pero yo personalmente pienso que básicamente yo voy a ir allá y voy a dañar la actividad. Entonces este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, cuando un jefe, y este es el tema que yo me refería, cuando un jefe dice, toma una decisión y él pregunta que si uno está de acuerdo con la decisión que se tomó. Uno, es un tema cultural, pero en Latinoamérica uno siente que tiene que estar de acuerdo todo el tiempo sin cuestionar lo que se dice. Pero una forma pasiva es lo que usted diga, jefe, no queda de otra. Entonces, básicamente se acepta lo que se dice y no se cuestiona. Eso no es lo que queremos. Eso es ser prácticamente una persona sumisa. Agresiva, pues esta es la decisión más estúpida, perdón por la palabra, que he visto en esta empresa, pero esa persona básicamente ya está harta de su trabajo y no demuestra interés por trabajar en equipo. Y una forma asertiva de poder responder esta pregunta es demostrar que uno está en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con esta decisión, pero comprendo que esta es la decisión más apropiada hoy en día para el departamento y me comprometo a hacerlo funcionar. Una respuesta como estas, aquí en Suecia, el jefe te va a responder, ¿por qué no está de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para que usted sea parte de esta decisión? Entonces se abre la puerta hacia una discusión. En Latinoamérica no estoy seguro qué pasaría con esta respuesta, pero sí es un tema cultural. Y ya una respuesta pasiva-agresiva es, sí, claro, y realmente para mis adentros no, o sea, yo estoy asumiendo que esto no va a funcionar y no quisiera dar sugerencias sobre cómo poder hacer esto funcionar. Y ya un último ejemplo es también de forma escrita, una solicitud hacia un gerente.
uno tiene algún proyecto y quisiera pedirle algo a un gerente que está en otra área. Una forma pasiva de escribir esto sería: usted cree que puede ayudarme, sin compromiso y sabiendo que esto no es tan importante. Ahí mismo le estoy dando la respuesta, le estoy diciendo, no me tome seriamente, realmente yo ya sé de antemano que usted no me va a ayudar porque esto no es una prioridad para usted. Entonces no me estoy comprando la atención de la persona a la cual yo le estoy escribiendo el correo. Una forma agresiva es: haga algo por mí, ya que usted es tan importante en esta empresa, y señalando o entre comillas la palabra importante. Básicamente estoy atacando a esa persona. Entonces lo que hay que realmente hacer de forma asertiva es atraer la atención de esta persona para que me pueda ayudar. Entonces, conociendo su capacidad de influencia, a ella le estoy inflando el ego, llamémoslo por ese estilo, en esta empresa, y tomando en cuenta que mi solicitud va en línea con nuestros planes estratégicos. Entonces le digo: usted es muy importante y esto es muy importante para la empresa. Solicito de forma adecuada o respetuosa su ayuda para poder aprobar este proyecto. Entonces aquí le estoy demostrando: tengo respeto por usted, esto va en línea con lo que hemos definido como un plan estratégico, necesito de su ayuda para poder mover este proyecto hacia adelante. Y finalmente, una forma pasiva-agresiva: usted, que siempre es tan servicial, me puede ayudar, y realmente lo que estoy pensando es: no confío en esta persona, pero requiero de su ayuda. Entonces, siempre es tratar de tomar control de la situación, de comunicarse de una forma positiva. Ahora estoy tratando de resumir, digamos, las claves. Tratar de tener las necesidades entender las necesidades de los demás, y comunicarme con una alta autoestima. Entonces, así se pueden resumir estos ejemplos. Yo quiero tal vez hacer un hincapié en que, vamos a ver, cuando hablamos de esto y nos referimos a Latinoamérica, ambos sabemos que es complicado. Y yo creo que aquí en el chat estamos hablando de que algunos dicen nos podrían echar o realmente no se acostumbra. Y sí, tienen razón, eso tal vez es así, pero todos tenemos el poder de empezarlo a cambiar. Y muchas veces no podemos hacerlo de forma tan agresiva, no en el término de palabras y comunicación, pero más de ir mañana y decirle a un jefe: le voy a cuestionar todo lo que usted me dijo, porque sí, eso no va a servir. Pero teniendo este conocimiento, yo creo que es importante empezar a practicarlo, para que en el momento que se pueda, o en el momento que hay una pequeña ventana de oportunidad, empezar a usar estas técnicas para ir cambiando esa cultura. Muchos de estos jefes que se comportan de esa forma es porque se sienten poderosos y un montón de cosas, pero con las palabras correctas y las técnicas adecuadas es posible darle vuelta a la situación. Y ahora Daniel nos va a dar un ejemplo de cómo él utilizó la comunicación asertiva para darle vuelta a una situación, yo diría casi imposible. Ya vamos a llegar ahí. Pero tal vez lo que quiero decir es: a veces esto es con paciencia, ¿verdad? No es tan fácil, pero teniendo el conocimiento ya uno empieza por algo. Aquí hay algunas situaciones dentro del mundo laboral en donde la comunicación asertiva es una herramienta sumamente importante, ¿verdad? Creo que le hemos hablado de algunos ejemplos, pero, por ejemplo, entrevistas laborales, ¿verdad? Muchas de estas personas que cuando llegan a una entrevista están muy nerviosas, eh, teniendo en cuenta algunos de estos elementos de la comunicación asertiva, pueden tomar confianza, ¿verdad? Y llegar a esa entrevista laboral y dar tal vez una mejor impresión, aunque tal vez no sean los candidatos más idóneos técnicamente. En mi experiencia, los candidatos que saben comunicar de forma asertiva sobresalen. Y yo personalmente he contratado gente que sabe comunicar bien, que tal vez no es tan fuerte técnicamente, pero yo prefiero darle la oportunidad porque veo que tiene esas habilidades blandas que le va a permitir crecer. Todo lo técnico se puede aprender, ustedes lo saben bien, pero la parte de comportamiento muchas veces es más difícil de corregir. Entonces, es muy importante saberse comunicar en esa entrevista laboral. Y así en otras áreas que no las vamos a repetir aquí por cuestiones de tiempo. Y ahora le voy a dar espacio a Daniel para que nos cuente esa historia tan particular de su experiencia con la comunicación asertiva. Bueno, vámonos al año 2001. 2001, sí. No, 2002, perdón, 2002. En el año 2002 yo realmente no sabía lo que quería estudiar, estaba un poco perdido, y llegué a un acuerdo con mis papás de
de que yo iba a empezar a estudiar en la Universidad Latina ingeniería y ver si realmente era lo que quería para luego pasarme al TEC. Y yo iba en bus a la Universidad Latina y tenía que cambiar bus en la famosa Coca-Cola. Tenía que agarrar el bus de Sabana en la Coca-Cola, si recuerdo bien. Y uno de esos días que volví a la casa, me bajo del bus viniendo de la universidad y nada más siento que una persona me coloca un cuchillo en mi espalda. Lastimosamente mis padres me habían dado plata para toda la semana, para los buses y comidas en la universidad, y yo sabía que tenía como 14,000, 15,000 colones en la billetera. Y yo en ese momento, y se me olvidó sacar toda la plata y tener solo la plata que necesitaba ese día en la billetera, y yo a mis adentros dije, yo realmente no quiero perder esa plata. Yo no sé, y esto pasó en menos de un segundo, ¿no? Porque yo nada más sentí el cuchillo en la espalda y esta persona me dijo, deme todo lo que tiene. Y en ese microsegundo, no sé por qué reaccioné así, pero dije, voy a tomar control de la situación. Yo nada más me di vuelta, lo miré a los ojos y le dije, yo sé que estás en momentos de necesidad y no me tienes que apuntar con un cuchillo. O sea, nada más me tienes que decir, mira, realmente necesito de tu ayuda y con mucho gusto yo te voy a ayudar. Y fue un momento extraño. O sea, yo lo vi en sus ojos que esta persona estaba completamente confundida porque creo que nadie había tratado así a esta persona. Entonces él bajó el cuchillo, me estiró la mano y me dijo, mucho gusto, mi nombre es Luigi. Y yo le dije, mucho gusto, mi nombre es Daniel. Y mira, te voy a dar 2,000 colones porque realmente veo que estás en tiempos de necesidad. Y esa fue la primera parte de la historia. Ahí ya me gané la confianza de mi ladrón. Lastimosamente perdí 2,000 colones, pero no perdí la totalidad, los 15,000 colones que tenía en mi billetera. Luego Luigi, porque nos volvimos amigos, Luigi me comenta que lastimosamente a él lo atacaron hace un año, entonces se levanta la camisa y me muestra toda la cortada que tiene aquí, todo el corte que tiene aquí, pero que él milagrosamente sobrevivió a ese ataque y yo dije, qué lástima. O sea, a mis adentros dije, bueno, hoy me tocó, pero bueno, aquí está el hombre, sigue sus andanzas. Luego él observa mi reloj y me dice, Daniel, vieras que yo colecciono los relojes de mis víctimas. Y yo dije, a mis adentros, yo dije, bueno, yo ya me gané a este hombre, tratemos de ver si puedo salvar mi reloj. Y le dije, mira Luigi, yo no te puedo dar mi reloj. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, mira, este reloj me lo regaló una persona muy especial que ya no está entre nosotros y lastimosamente, con todo respeto, Luigi, no te puedo dar mi reloj. Él dijo, ¿sabes qué? No me tienes que dar tu reloj, Daniel. Y yo dije, bueno, aquí gané otra. Y pasan los minutos y estamos hablando y yo veo un bus a la distancia y yo digo, bueno, esta es mi oportunidad de irme porque yo no sé qué puede terminar pasando aquí. Entonces le digo, Luigi, mira, ese es mi bus y no me importó qué bus era, yo nada más quería salir de ahí. Luigi, ese es mi bus, yo me tengo que ir, pero fue un placer hablar contigo. Y su respuesta me cautiva hasta el día de hoy. Me dijo, mira, Daniel, esta es mi zona donde yo atraco. Todo esto es mi reino. Si algún día, Daniel, tú te tienes que vengar de alguien, te gustaría asesinar a alguien, yo siempre ando por esta zona, solo tienes que venir acá y pedirme el favor y yo con mucho gusto te lo hago. Y yo le respondí, muchas gracias, Luigi. Eres una persona muy amable por darme ese ofrecimiento. Y salí corriendo. Entonces, con este ejemplo, que lastimosamente fue real y lastimosamente hasta el día de hoy me cautiva porque yo tenía 17, 18 años y esta persona yo le calculo que tenía unos 30, 40 años. Logré de alguna forma solo perder 2,000 colones, pero gané una experiencia para el resto de mi vida. Que siempre que tengo que hablar de estos temas, trato de traerla como un buen ejemplo de comunicación asertiva y cómo tomar control de una situación peligrosa en este caso. Entonces, continuemos, Federico. Excelente, ese definitivamente fue un ganar-ganar. Ok, ¿cuáles serían las formas de enseñar esto a sus estudiantes? Bueno, practicar, practicar, practicar. Esto es como aprender un hábito nuevo.
De hecho, ahí hay una imagen de un libro que se llama Hábitos Atómicos, que si no lo han leído, es muy recomendable para ustedes, para sus estudiantes. Súper interesante cómo el cerebro, qué requiere el cerebro para poder adoptar un nuevo hábito. Y para poder practicar esto en sus aulas, pues lógicamente ustedes van a empezar por explicar este concepto, pero como les decía antes, hay que crear ese espacio para que las personas practiquen. Entonces, una de las formas que recomendamos hacerlo es con simulaciones. Y eso, una pista, es parecido a lo que vamos a hacer ahorita al final de esto, en las próximas filminas. Eh, en esas simulaciones es muy importante que primero, digamos, el profesor señale cuáles son las áreas de mejora después de que se realiza la simulación. Pero hay que fomentar que los estudiantes empiecen a darse retroalimentación el uno al otro, porque esto empieza con este tema de que a mis compañeros cuesta mucho darle retroalimentación, porque tiene que ser el jefe nada más. Y con buena comunicación asertiva eso se puede lograr. Entonces, en un espacio seguro que es un aula, es importante fomentar esa dinámica entre estudiantes y seguir, digamos, con esta mentalidad de experimentar, ok, aquí simulamos estos escenarios, ¿qué tal si los estudiantes sugieren nuevos escenarios para simular? Sabiendo que ahí adentro de esa aula se puede fallar, se puede hablar de cómo mejorar y todo es como el entrenamiento, ¿verdad? Pero hacerlo un poco más dinámico. Y luego pueden evolucionar a establecer esa forma de comunicación como la norma dentro del aula. E inclusive, esto lo he hecho yo con equipos de trabajo, tenemos momentos en la semana o en el mes en donde nos damos retroalimentación. Es decir, ese día, esa hora, se utiliza para hablar de cómo estamos desempeñándonos, qué debemos mejorar, pero es muchísimo más directo que solamente escribir unas oraciones y mandarlas por un correo. Es una conversación. Y si yo tuve alguna dificultad, la expectativa es expresar la dificultad y aquí involucraba esa dificultad. Y de nuevo, no es para criticar, pero es para que como equipo podamos llegar a solucionar esos problemas entre nosotros y no siempre estar acudiendo al jefe. Y eso empieza a cambiar un poco esa cultura de que yo siempre es todo lo que me diga el jefe y entendemos que también los jefes tienen que aprender de esto, ¿verdad? Porque si no sería muy extraño, pero hay que empezar por algún lado. Discúlpeme porque la batería se me está bajando y tengo que conectar un momentito, por favor. Mientras tú vuelves, como mencionamos al inicio, este tema, la comunicación asertiva va de la mano con el pensamiento crítico. Por más de que aquí les estamos hablando hoy solamente del pensamiento crítico, es muy importante también practicar o sea, en conjunto con la comunicación asertiva, el pensamiento crítico, porque la comunicación asertiva es el último paso. Primero siempre va el pensamiento crítico, y es lo que Federico decía, o sea que hay que cuestionar lo que nos dicen. Entonces, a mis adentros, cuestionar la situación, tomar control, y luego sí, comunicarme correctamente. Entonces, no es solo practicar comunicación asertiva, sino también practicar pensamiento crítico. Exactamente. Y como últimos 2 puntos ahí nada más, hay escenarios personales en la casa en donde eso se puede practicar con cuidado, ¿verdad? Pero sí se puede practicar. Y no olvidar traer estos mismos conceptos a la comunicación no verbal y escrita. Ahora sí, vamos a la parte más divertida, me parece que es el ejercicio práctico. Entonces, lo primero que vamos a pedir es un voluntario, una voluntaria, que va... De hecho, tres 3. voluntarios porque son 3 ejercicios. Sí, son 3 ejercicios, exacto, sí, gracias. Entonces, en esta primera dinámica vamos a practicar el tema de cómo decir que no, ¿verdad? Y el escenario es así. La persona voluntaria trabaja en un banco, tiene un desempeño buenísimo, ¿verdad? Es una estrella, ¿verdad? Y le dan proyectos y le siguen dando responsabilidades porque el jefe dice, esta persona lo resuelve, ¿verdad? Pero resulta que con el tiempo, esta persona ya está un poco abrumada con la cantidad de trabajo que tiene. Es muy buena y todo lo que sea, pero ya no puede más porque tiene demasiado trabajo. Y el jefe todavía sigue pensando que tiene capacidad infinita. Entonces, ya la situación para esta persona es sumamente difícil. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Yo voy a ser de jefe
y una persona voluntaria nos va a decir, me va a decir a mí que no. O sea, yo le voy a pedir más trabajo y me va a decir que no, pero me lo va a decir de forma asertiva. Entonces vamos a pedir el primer voluntario o voluntaria. ¿Quién quiere venir a decirme que no? Ok, Luis Diego, está levantando la mano. Muy bien, nos escucha Luis Diego. Perfecto. Tíreme Ok, el reto. Estoy preparado. muy bien. Ok, está bien Luis Diego, vea, muy bien, gracias por hacer todo ese proyecto, nos salió muy bien, usted sigue con muy buen desempeño, pero ahora necesito que me termine estos 10 reportes de aquí a mañana, por favor. Yo sé que usted puede, usted es buenísimo. Buenos días, don Daniel. Gracias por la confianza. Agradezco mucho sus palabras y el apoyo que generan para mí el escucharlo. Tengo una situación muy complicada en este momento. Estoy con una carga laboral full. Estoy saliendo a las 11 de la noche de la empresa y estoy entrando a las 5 de la mañana para poder salir con todas las órdenes de trabajo que usted me tiene asignadas. Entonces, yo ocuparía que entre usted y yo analizáramos qué trabajos podemos posponer para más adelante y darle prioridad a los que usted ocupa, o si buscamos que alguna persona nos refuerce para poder salir con todo esto, porque estamos bastante saturados de trabajo. Bueno, todo eso suena muy bonito, Luis Diego, pero usted sabe que el trabajo hay que sacarlo, ¿cómo hacemos? Sí, es que me preocupa que por la cantidad de horas laborales continuas, el trabajo no quede de la calidad con la que usted está acostumbrado a recibir mis resultados o mis trabajos. Entonces, yo viera que sí lo considero, habría que trabajar como 3 días seguidos sin dormir, sin ir a la casa, y no sé si eso también estará dentro de las políticas empresariales. De ahí sí, Luis Diego, pero es que usted sabe, la cosa está difícil y de ahí, bueno, y usted dice que tiene una propuesta, ¿y cuál sería la propuesta? Que nos sentáramos a discutir dentro de todas las órdenes de trabajo cuáles son las que usted quiere que le demos prioridad y cuáles podemos posponer para más adelante. Hay que Está bien. establecer prioridad, Ok, podemos yo creo sacarlas que lo todas a puedo. la vez. Ok, yo creo que podemos manejarlo así. Gracias, Luis Diego. Yo creo que estuvo muy bien. Tal vez la única retroalimentación es que usted venía con un plan y es un plan muy bueno, pero ahí pudo haber empezado por tal vez con mis necesidades, ¿verdad? Y mis necesidades como jefe es sacar una tarea. Entonces, si se empieza abordando pensando en que, ok, usted tiene prioridades, jefe, que probablemente ya están discutidas, empecemos por ahí, explíqueme las prioridades y yo le explico a ustedes cuáles tareas las podríamos empujar para otros días o lo que sea. Entonces, tal vez empezar con esa parte de qué es lo que le interesa a usted y combinarlo con lo que me interesa a mí y no al revés, porque entonces como jefe yo siento que lo que usted me está diciendo es como, digamos, excusas o me está dando como razones para no querer hacerlo, ¿verdad? Pero no, pero muy bien. Y el tono excelente y me pareció muy claro el mensaje. Muchas gracias. Entonces, Bueno, disculpen, voy a sí, intervenir si es posible. Entonces, uno no le puede decir o se podría decir en estos momentos, me encantaría ayudarle, pero puedo hacerlo mañana, se puede hacerlo mañana, ¿le interesa o siempre tengo que escuchar cuál es la situación y marcar la prioridad y posteriormente negociar la acción, digámoslo así? Yo diría, Daniel dijo algo muy importante, es como tomar el control de la situación. Entonces yo le hubiera dicho, bueno, estos 10 reportes deben ser muy importantes y los queremos para mañana. ¿Por qué no hablamos de prioridades? Yo sé que es muy importante para usted las prioridades que usted negoció digamos, con su superior. Entonces, hablemos de esas prioridades primero antes de estos 10 reportes para entender cómo hacemos para sacar el trabajo. Pero tal vez no hablar tanto de que la capacidad, de que estoy muy ocupado, de que largas horas, porque vamos a ver, al fin de cuentas, todos vamos al trabajo y vamos a pasar horas ocupados. Para eso nos pagan, ¿verdad?
el tema no es tanto decir eso, porque ya se sabe que vamos a estar ahí. Sí, tal vez estamos muy quemados y todo, pero no empezar por ahí porque tal vez eso lo que transmite es como una queja, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas que dan órdenes necesitan ver esa realidad, pero tienen que verla desde su punto de vista y empezar por prioridades es súper importante, ¿verdad? Entonces, es como yo quiero expresar que estoy trabajando mucho y que estoy muy cansado, pero tengo que empezar por las necesidades de quién me va a dar ese permiso. Ok, Federico, tenemos 10 minutos más, hagamos Dale, el escenario dale. 2 y abrimos preguntas, porque si no, después no va a dar tiempo para preguntas. Entonces, hagamos Dale. este escenario 2 rápido. Necesito un voluntario, lo que vamos a hacer, o una voluntaria, lo que es este escenario 2. Luego de decirle no a su jefe, usted piensa que ya es hora de que le reconozcan su esfuerzo por medio de beneficios o bien un aumento de salario. Entonces, usted se asesora en temas salariales y beneficios de otras empresas. Entonces, básicamente venir con estadísticas y decir, mira, quiero un salario, quiero mejores condiciones. Entonces, yo voy a ser el jefe y la persona voluntaria va a pedir un reconocimiento al esfuerzo. ¿Quién quiere ser el voluntario en esta ocasión? No todos a la vez. Si no sacamos la ruleta, Daniel. Dale que tenemos 9 Adelante. minutos. ¿Y qué le parece si Cintia Picado es la Hola Cintia, voluntaria? ¿cómo estás? Qué bueno tenerte como voluntaria. Entonces, Cintia, estamos en una reunión, por favor, bienvenida a esta reunión. ¿Qué quieres? ¿Para qué requieres mi tiempo, Cintia? Buenas, Federico o Daniel. Daniel. No era que no quería estar de voluntaria, es que más bien estaba muy a la expectativa de cómo se iba a desarrollar la actividad. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Bueno, jefe, vieras que quisiera hablar con usted un asunto y me parece importante si tiene unos 5 minutitos para comentarle lo que hace unos días he venido analizando a nivel de mis reuniones con colegas y a nivel familiar. ¿Me podría atender? Claro que sí, Cintia, con mucho gusto. ¿En qué te puedo ayudar? Lo primero que nada es que yo quisiera saber si usted está satisfecho con mi rendimiento, con mi esfuerzo, con el trabajo que día a día desempeño en la empresa. Pues Cintia, vieras que sí, en las últimas semanas he visto cómo has crecido, cómo te has desarrollado, cómo estás priorizando tu trabajo. Entonces sí, yo realmente estoy muy satisfecho con el trabajo que estás realizando. Quisiera decirle que también yo estoy muy motivada a nivel del ambiente laboral, de mis compañeros, de la relación que manejamos entre jefatura y colaboradores en la empresa. Sin embargo, pues he estado analizando junto con otros colegas, pues el ambiente laboral y también usted sabe que la motivación es un ambiente salarial y quisiera saber la posibilidad de que la empresa pueda subirme el salario desde el punto de vista que creo que mi trabajo, mi currículum es competitivo y que podría ser yo una profesional que en el campo tenga mayores oportunidades a nivel de salario. Pero Cintia, si mal no recuerdo, discutimos un aumento salarial hace 6 meses. ¿Por qué crees que debemos subirte o ajustarte otra vez tu salario? Sí, lo discutimos hace 6 meses, pero yo creo que también es un periodo importante para que usted valorara mi rendimiento, valorara mi compromiso para la consecución de las metas de la empresa y además siendo conscientes, pues el salario sí fue valorado, pero no está tan acorde al promedio laboral que hay en el mercado. Sí, pero Cintia, tú sabes que estamos en una situación un poco difícil y la economía se va a ver afectada en los próximos meses. Nosotros tenemos que poder controlar todo lo que son costos, salarios. Con mucho gusto yo te diría, dame unos 6 meses más y veamos a ver cómo podemos manejar este tema en 6 meses cuando sea tiempo otra vez de discutir temas salariales.
Yo le agradezco porque sí es importante tomar este factor, no solo, no es una ocurrencia, me he estado respaldando con sondeos de los salarios en el mercado, además a nivel familiar, pues lo he conversado, usted, como bien dice usted, la parte del costo de la vida y la inflación está pues alto para todos, pero yo le agradezco que lo tome en cuenta y dentro de 6 meses, si Dios quiere y nos da vida, lo estamos conversando. Daniel, muchas gracias, que tenga un Con mucho excelente día. gusto. Igual, paramos aquí porque quedan 5 minutos, pero un poco una muy buena retroalimentación que comenzaste, Cintia, preguntando qué pienso yo sobre tu desempeño en los últimos meses. Entonces ahí ya pusiste de base, digamos como que tú sabías que habías hecho un buen trabajo, entonces ya ahí me controlaste la situación, tomaste control de la situación. Entonces ahí me golpeas un poco, me diste un golpe como que, sí, Cintia ha hecho un muy buen trabajo y va a ser muy difícil decirle que no. Pero contraataqué trayendo la situación en la que nos encontramos hoy en día. Y ahí lastimosamente no seguiste cuestionando, pero obviamente entiendo, esto es un escenario, ahí hubiera sido bueno, y obviamente esto es algo educativo, no tenías estadísticas, pero ahí yo hubiera entrado con las estadísticas salariales y decir, mira, nuestra competencia está pagando esto y lo otro por este puesto, yo me encuentro en un nivel muy inferior y realmente no, o sea, tratar de decirlo de una forma positiva, pero siempre tomando control de la situación a lo largo de toda la discusión. Pero bueno, quedan 5 o 4 minutos. Si querés, brinquémonos el último, sí, vamos directo a preguntas para preguntas cerrar aquí. En los últimos 4 o 5 minutos. Preguntas, comentarios, retroalimentación, algo que no les haya quedado claro durante la presentación y conversación que hemos tenido. Entonces tiene que ser más directa, en el caso, bueno, en el ejemplo este de la compañera, tiene que ser más directo, más firme, esto es lo que quiero y pues justificando con firmeza la solicitud, digámoslo así. Correcto. Sí, yo diría que un tema ahí es, a veces para hacerlo menos incómodo, es bueno traer datos, como dijo Daniel, porque los datos son muy blanco y negro y quitan un poquito los sentimientos que pueden estar asociados o la incomodidad que puede estar asociada a esa información. Entonces, como sugirió Daniel, si hubiera llegado tal vez con algunas estadísticas que dicen, ok, aquí es donde estoy, eso es lo que ofrece la competencia y el problema dentro de 6 meses es que la competencia puede llegar y me puede buscar y yo la verdad sí me iría porque vea la diferencia. Daniel, ¿algo más ahí? Sí, que siempre es bueno, y yo creo que no lo mencionamos hasta ahora, y gracias por la pregunta, es preparar estos escenarios. O sea, como que voy a ir a hablar con mi jefe, ok, voy a practicar con alguien esta conversación. Entonces, de antemano, poder tener, digamos que, una respuesta para todas las posibles preguntas que se vengan. Y como siempre, como vamos a hacer hincapié en esto, siempre tomar control de la situación, así yo no sea el jefe. Pero a mis adentros yo estoy preparado, yo tengo datos y yo voy a tratar de guiar esta conversación hacia donde yo quiero que vaya. Y eso lo logramos con la comunicación asertiva. Compañeros, me gustaría preguntarles, con base a su experiencia, cómo abordar el tema del crecimiento o escalamiento profesional dentro de la compañía. Bueno, nosotros en el INA pues, somos una institución pública, existen procedimientos, existen manuales, existen todo, pero ya no deja de existir el factor humano en las decisiones de crecimiento para ascensos de puestos. Entonces, un ejemplo, un pequeño ejemplo, un tips ahí, porque ya no queda nada de tiempo, porque yo pensé que este ejercicio también iba a venir, porque nosotros en el salarial ya estamos complicados, ¿verdad? Nosotros si no podemos acceder a esas cosas tan fácilmente como tal vez se puede ver en el entorno privado. Inclusive acabamos de tener un mal salarial y no fue tan ganancioso como nosotros esperábamos. Pero entonces, en el tema de ascensos principalmente, ¿cómo abordar esto con las jefaturas? Tal vez Luis Diego le podríamos mandar una respuesta escrita para no correr ahorita, pero yo así rápidamente diría que una de las cosas, y uniendo los conceptos de comunicación asertiva, es cómo me sé vender yo un poco más, ¿verdad?
esa venta de quién soy, a veces los jefes no entienden el valor que uno agrega a la empresa. Entonces uno tiene que ser proactivo y empezar a guardar todas esas victorias que ha tenido, todos esos proyectos en los que ha participado y cuál es el valor, o sea, ¿qué hubiera pasado si usted no está ahí? Entonces, si usted empieza a exponer esas ideas, cuando usted habla con sus jefes de desarrollo y de nuevos puestos, usted le empieza a mostrar sus habilidades, sus logros. Pero lo más importante de todo, y si no digo esto, Daniel me mata, es a dónde quiere llegar. Porque hay gente que solo quiere ascender por ascender. Ujú. Y no, hay que aprender a ascender con dirección. ¿De dónde quiere estar aquí a 3 años, a 5 años? Cuando usted llega donde un jefe con lo que usted ha hecho, más a dónde quiere ir, es muy fácil para un jefe entender cómo crearle esas oportunidades. A mí me gustaría agregar algo, yo sé que ya el tiempo está un poco corto, pero si hay que llegar al momento de tener que ir donde el jefe a preguntar sobre o discutir sobre temas de ascenso, ya es muy tarde. ¿Por qué? Justo ahorita a mí me acaban de subir de posición y lo primero que yo voy a hacer es hacer como una línea base. Esto es lo que yo estoy recibiendo. Esta es la situación actual. Y como Federico lo dice, ir mostrando cada 2, 3 meses, mire jefe, esta es la línea base y ahora estamos aquí, ahora estamos allá y hemos crecido. Entonces, de esa forma, poder mostrar proactivamente lo que uno pueda agregar. Ese sería mi consejo rápido. Desde un inicio, crear la línea base y mostrar periódicamente los avances que uno el valor agregado que uno va dándole a la institución. Y entonces, idealmente, el jefe va a venir en 1 o 2 años y decir, bueno, ya, o sea, has entregado mucho valor a la empresa, es momento que crezcas hacia otra posición. Uh-huh. Hay que hacerlo obvio, básicamente, que no quede duda porque es que hay que darle el ascenso. Uh-huh. Creo que bueno, con eso terminamos. Con eso tenemos que terminar y agradecer por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí, por sus preguntas, por su interés y esperamos vernos a futuro. Uno nunca sabe. Entonces, Olga, regresamos el micrófono a ustedes. Muchas gracias, Mauricio. Adelante, Mauricio. Gracias, Olguita. Federico, Daniel, muchísimas gracias a los dos. Para nosotros, como personas docentes, todos los que estamos acá, agradecerles este espacio que ustedes nos han regalado hoy es sumamente importante porque, así como este tema, Daniel, Federico, en lo que es la comunicación asertiva, se vuelve importante para nosotros, como personal INA, llevar esta temática en primera instancia a los compañeros y compañeras que estamos acá, ¿verdad? A esa población INA, a esa población docente, porque es una forma de hacer llegar este tipo de temática de habilidades blandas, de capacidades actitudinales, en primera instancia, compartirla entre nosotros como personal docente, pero que su impacto principalmente va a estar, Daniel, Federico, en esa ejecución, en nuestro trabajo, en el quehacer nuestro, para plasmar esto en la población estudiantil y que a través de ellos se vea el impacto precisamente como un tipo de buenas prácticas de cooperación con el mundo laboral, que ellos al final de cuentas lo puedan, así como ustedes lo acaban de desarrollar con nosotros, Federico, Daniel, poner en práctica aquí a modo de ejemplos, pero que ellos lo puedan poner en práctica, esa población estudiantil en su mundo laboral. Ese es el objetivo principal. Desde el inicio, Federico, Daniel, desde el primer contacto que por ahí con Olguita y en alguna entrevista compartimos, siempre hemos estado muy agradecidos con ustedes dos. Sabemos que también hay otros temas sumamente importantes, Federico, Daniel, ahí en el podcast, y por eso el pequeño anuncio para todos los compañeros que se encuentran por acá, que este es uno de los temas de habilidades blandas que ustedes comparten por medio de ese podcast. Nosotros lo queremos impulsar también en nuestra población docente, compartirla, porque es un insumo más, al final de cuentas, Federico, Daniel, para nosotros también trasladar eso hacia la población estudiantil. Es el resultado final que queremos con ellos, que esto sea un insumo de valor para ese desempeño laboral y que esas personas acá en nuestro país
vean más allá, Daniel, Federico, no solo de llegar a trabajar en una empresa, ¿por qué no también fomentar mi propio emprendimiento y quizá en algún momento tener la oportunidad de estar a nivel fuera de nuestro país, ¿verdad? Desarrollando ese potencial. Para las dos, Daniel, Federico, agradecerles infinitamente de nuevo. Y como usted lo dice, Daniel, Federico, esperemos que sea una opción más dentro de las que podamos llegar a desarrollar y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Con Muchas gusto. gracias. Hasta siempre. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muy amables. Hasta luego, muchas gracias. Para los compañeros y compañeras que están llevando la capacitación conmigo y con Olguita, vamos a receso, volvemos en media hora, 9:35. Nosotras les estaríamos llamando para que no les confunda la convocatoria. Provecho. Muchas gracias, muchas gracias. Nos Gracias vemos. a todos y Chao. todas. Bueno, a Ahí, café. Gracias. Gracias. Café, café, vamos, cafecito. Mau, Que detenga la aprovechen, grabación. Muchas gracias. Mausito. Listo, gracias. Nos vemos.